La Navidad siempre ha estado ligado al terror, así que ¿qué puede ser mejor que hablar sobre algo grotesco y perturbador para cerrar el año? A finales de la época de los 90, Nickelodeon no era para nada el canal que nosotros conocemos. Para empezar, el canal estaba gozando de un gran éxito. ¿Quién lo diría? No, en serio, ¿quién lo diría de Nickelodeon? Venían de grandes series como Hey Arnold, Rugrats, Kablam, Los Castores Molestos, Cat Dogs o Los Tom Berries. Su último gran hit que apenas había visto la luz en ese entonces, imagínense, era Bob Esponja. 1999 salió esta aberración que condenaría a un montón de series. Si lo notan, la mayoría de sus shows eran muy infantiles rozando lo preescolar, una decisión que habían tomado después de que ya habían vivido una época extraña gracias a Ren y Stimpy, de lo cual, bueno, era todo lo contrario. Aún así, Nickelodeon decidió que era momento de ir creciendo junto a su público, intentando traer un nuevo público de jóvenes adolescentes listos para consumir. Por eso mismo nacieron productos tan populares como los Rugrats crecidos, los mismos bebés, pero ahora adolescentes, Danny Phantom y otra serie rara de la que nadie esperaba nada. La nueva propuesta con un creador bastante extraño. Esa serie era Invasor Sim. Invasor Sim. Muy bien, como dije a inicios del nuevo milenio, Nickelodeon buscaba atraer un público un tanto mayor, así que vieron una joven promesa con un gran potencial para entregarles ese humor y estilo tan característico de los jóvenes de ese entonces. Jonen Vázquez, de 25 años, ya había saltado a la fama gracias a su publicación de su cómic llamado Squid, un cómic algo extraño sobre un niño desafortunado gracias al odio de sus padres, una madre abusando de sustancias, ignorando todo el tiempo a su hijo, y un padre que obviamente piensa que es el responsable de haber arruinado su vida. Además de eso, constantemente acosado por extraterrestres e intentado ser secuestrado, y alguno que otro vago sucio de la ciudad también le hace cosas raras, al punto en que incluso han estado a punto de abusar de él. Y sí, ese es el cómic que leería uno de los productores de la serie de Hey Arnold para decir: oye, este tipo tiene talento. La industria de la animación siempre ha sido rara. Lo mejor que se les pudo haber ocurrido al verlo es decir: hey, vamos a cumplirle el sueño y darle una serie para niños a este tipo. Jonen terminó aceptando el contrato con Nickelodeon. Él trataba de experimentar con más temas y nuevos sin saber lo lejos que podría llegar, acabando con una historia donde más del 80% de su contenido ahora es Lost Media. Muy bien, Nick atraería adolescentes, y la moda punk y rock oscura parecía ser lo que resultaba a los jóvenes. Recuerden que en Estados Unidos las bandas desde grunge o garaje, garage band movían millones de fanáticos. Vestirse de negro y ser muy oscuros, claro, eso les gusta ahora a los adolescentes. Jonen Vázquez, a diferencia de muchos jóvenes que parecían ir descubriendo hasta volverlo una moda, no era muy... ¿cómo decirlo? ¿Normal? Recuerden, en ese entonces ya existían cosas como el joven manos de tijera, el extraño mundo de Jack y un poco del cadáver de la novia. Este era el tipo de tendencias de los que querían subirse en Nickelodeon, pero para él no era así. Invasor Sim vio la luz en Estados Unidos un 30 de marzo del año 2001, y desde su inicio fue extraño. Este tenía un estilo muy lúgubre y sombrío, a diferencia de todas las programaciones del canal, sin contar la mezcla de 3D con self-shading, un estilo usado en una serie semanal haciéndola más costosa, además de presentar alienígenas, calaveras, personajes góticos y excéntricos que llamarían inmediatamente la atención no solo del demográfico que querían buscar, sino también de una nueva generación de niños extraños. Todo parece una producción de varios años al futuro, y eso no siempre es bueno. La serie nos presentó a Sim, un extraterrestre originario del Imperio Irken, una raza conquistadora que trata de controlar todo el universo, o destruirlo. Lo raro aquí es que Sim es básicamente un inútil, el más bajo de su equipo y alguien incapaz de cumplir sus misiones por su impulsividad y excentricismo, además de ser alguien narcisista y ególatra que se confía demasiado. Como es un problema para el Imperio, deciden mandarlo al planeta más inútil y estúpido del universo, así no podrá interferir en sus conquistas. Ese lugar, claro, como no, es la Tierra, nuestro planetita, mira, sigue igual o hasta peor. Le arman un robot ayudante hecho básicamente de basura con varios engaños y lo hacen caer ahí. Sim trata de cumplir su misión de invadirnos y dominarnos a todos, pero se topa con Dip, un raro niño del pueblo que además de ser el hijo barraclón de su padre, es un conspiranoico empedernido, de esos que piensan que el gobierno siempre los vigila y la tierra es plana. Él nota la extraña llegada de Sim que nadie le parece importar y el hecho de que es un niño verde. Sí, a nadie se le hace raro que hay un niño verde en la ciudad. Ojo, un dato muy importante es que la mayoría de adultos en este mundo parecen ser todos estúpidos o tener su cerebro fundido por el entretenimiento y trabajos para seguir órdenes. Sim trata de integrarse a la vida como un niño más de la tierra en la escuela de Dip, donde a nadie parecen importar
darle sus rasgos alienígenas o que es literalmente un alien que habla de más todo el tiempo. Pero como el chiste es que Deeb ha sido conspiranoico todo el tiempo y nadie le cree, pues funciona. Todo con excepción de su hermana Gas, quien en realidad sabe todo, pero no le importa, ya que ha notado, o más bien sabe que Sim es un idiota al que nada le sale bien. O sea, no tiene que preocuparse por una invasión porque nunca lo va a lograr. Aparte, no es su trabajo salvar el mundo, ¿por qué lo tendría que hacer? Mejor se dedica a hacer lo que ella quiere y molestar a su hermano, ya que al menos en la serie principal sí, lo odia. Así es como en diferentes capítulos Sim trata de ingresar a las costumbres humanas, pasar inadvertido y tramar algo para conquistarlos a todos. Mientras que Deeb se ve a sí mismo como la última defensa de la Tierra, capaz de detener a los alienígenas, quienes en realidad le parten su madre. En realidad hubo un momento en la serie donde quisieron asesinarlo y cambiar de protagonista. Sí, querían asesinar al niño, nomás no lo dejaron. Mira, si solo escuchas la trama, tal vez no sería tan malo, pero había muchísimas cosas destacadas en los episodios. Primero que nada, su animación, la cual era impresionante para la época y manejaba colores poco comunes para los canales de Nickelodeon, que ya había tenido Ren y Stimpy, pero incluso ese tenía colores más vivos. Invasor Sim era bastante oscuro. Todo el tiempo entregaba negros, grises, morados y algunos azules, sin contar los diseños que trataban de acercarse a insectos y tuberías. Dato curioso, uno de los diseños que se intentó cambiar fue el diseño de Deeb, quien usaba una gabardina negra que era muy mal vista en esos años, siendo que recientemente había pasado el incidente de Columbine, donde algunos estudiantes con un estilo muy parecido habían hecho cosas horribles. Solo que Jonen luchó a capa y espada incansablemente para que este se quedara así. Sin él, su personalidad no se vería reflejada de la misma forma. Casi todos los capítulos tenían ideas algo raras o que no se le ocurrirían a cualquiera, como lo sería el capítulo de los gérmenes, donde Sim vería una película donde los alienígenas serían derrotados por los gérmenes o gripes comunes, lo que inicia a volverlo muy paranoico y extraño con los contagios, al punto de causar un montón de problemas. Digamos que también aquí fue donde más o menos empezó a rumorear la existencia del Bloody Gear, una de las primeras grandes leyendas urbanas del internet que resultó no ser una leyenda urbana. En esta imagen se ve a un Gear que ha asesinado a alguien manchándose completamente de su sangre, todo como un homicida. Y sí, esto fue emitido por televisión. Aunque en ese tiempo era una leyenda urbana, este llegó a oídos de Nickelodeon, dejando ver que puede que al menos en algunas de sus retransmisiones se emitieran estos personajes. Incluso hay algunas pruebas en frames ocultos del programa, lo que obviamente causó aún más polémica. Estos literalmente eran mensajes subliminales muy intencionales. Si alguien se lo pregunta, Jonen terminó por admitirlo tiempo después en algunas convenciones y reuniones con fans. Sí, el cabrón hijo de la chingada había escondido a los Gears sangrientos solo para joder a Nickelodeon. Luego está el capítulo de la cosecha siniestra, donde Deeb descubre que Sim no tiene órganos humanos y como tiene que ir a una revisión médica podrían descubrirlo. Así es como inicia una extraña cacería de órganos a todos los niños de la escuela, reemplazándolo por varios objetos y comiéndolos todos, lo que obviamente solo vuelve aún más extraño el capítulo. Esto se llegó a emitir en televisión. En realidad fue de los primeros capítulos del programa, más o menos para medir el nivel de lo que estaba permitido. Además de eso, hay un montón de momentos que siguen siendo lúgubres para un programa infantil, como intentos de asesinato, control mental, abusos de todo tipo, incluso ya sabes, chistes expresamente sexuales, dobles sentidos, viajes al psicólogo que tratan de curar a Deeb de su paranoia alienígena, dando la idea de que toda la serie en realidad es un trastorno mental, más abandono parental y un despliego de golpes. Todo trataba sobre el final de la vida y arruinar la de alguien más. Realmente los capítulos son extraños, una maravilla, al menos lo increíblemente graciosos que podrían llegar a ser los infortunios. Su comedia se basa en la desgracia y no tener nada de respeto por nadie. Esto además de un mundo cruel y directo donde realmente tu vida no puede ser mejor que la de los demás. Cada uno se arrastra y golpea cuando puede. Incluso hay intentos de crear una historia mucho más lineal en el caso de Sim, presentando a algunos otros Irken que también lo quieren joder y dejando a Deeb más como un coprotagonista. Lo interesante aquí es que en cualquiera de los dos casos ninguno es una buena persona. Los dos son personas que solamente piensan en sí mismos y no existe ningún intento de redimirlos. Son personajes que son malos, egoístas y cínicos. Las lecciones de la vida o pensamientos críticos desaparecen para golpearte en la cara de lo ridículo y cínico que a veces parecemos vernos. El problema es que muchas veces no es el momento ni el canal adecuado para mostrarlo. A ver, Invasor Sim fue un éxito completo para Nickelodeon en su inicio, llegando a ser uno de los programas más vistos en su primera temporada, pero con ese alcance la misma se llenó de críticas. Era un producto visto pero muy mal valorado. Muchas personas la odiaban, sobre todo padres que les parecía grotesca y monstruosamente inapropiada para los niños, al punto de prohibirles verlas en sus casas, lo que claro solo alimentó más el morbo de este programa. Sumado a eso, Jonen, bueno, no es que tampoco pueda defender mucho al Jonen, ya que sus ideas para el show eran completamente
imposibles para retransmitir en la televisión, al menos en un canal de niños, teniendo varios momentos donde quería mostrar más sangre, desmembramientos, así comiendo más órganos o repitiendo la frase de comeré tus órganos, tus pies, tus uñas, cualquier cosa. Si no me creen, solo tienen que revisar la lista de episodios cambiados junto a sus guiones, que por cierto están la mayoría filtrados en internet. También están muchísimos de los cambios que se hicieron para que los capítulos fueran un poquito más family friendly. Se tenía pensado que la serie durara un total de 44 capítulos divididos en 2 temporadas. Ese se supone fue el contrato inicial, pero la serie se volvió tan oscura y tan polémica que no hubo más opciones que cancelar la mitad de la producción de su segunda temporada. Aparte, ya estaban iniciando el goce del éxito momentáneo de Bob Esponja. Era elegir entre destinar todos los recursos a Bob Esponja, una serie que estaba dando dinero, o darle la oportunidad a una serie que estaba aterrorizando a los padres. Bueno, pues esta historia seguro ya la han visto antes, pero sí, decidieron decirle adiós por no poder equiparar los niveles de audiencia como Bob Esponja y su retorno monetario, ya que era muy costosa. Maldita sea, Bob Esponja, ¿podrías aguantar 5 minutos sin matar un programa bueno de Nickelodeon? Inicialmente este tuvo una programación en horario estelar, pero al ver todos los problemas que generó cada capítulo del show, inició a ser supervisado minuciosamente por Nickelodeon, retrasando aún más su estreno, teniendo así que hacer muchos cambios en ellos, y por eso mismo, aunque la serie fue cancelada en 2002, la misma no terminó su emisión hasta el último capítulo en 2006. En realidad hay muchos capítulos a medio terminar a que les faltan casi nada y no fueron ni siquiera lanzados. También unos cuantos capítulos que ya no se vieron en televisión y terminaron viéndose en DVD. Incluso su DVD, cuando salió para venderse en tiendas, fue bastante escaso, ya que al ser una serie polémica, los DVDs no fueron promocionados, simplemente aparecieron, se acabaron y no volvieron a aparecer nunca más. Afortunadamente para muchos fans, algunos lograron subirlos a internet y otros pudieron verlo muchos años después. Resulta que el capítulo del primer Gear sangriento fue solo uno de los varios juegos macabros que hizo Yonen al ocultar cosas o diálogos o bromas raras en pantalla. Este güey le gustaba mucho lo que eran los mensajes subliminales, y sin duda fue alguien bastante difícil de controlar. Pero ¿qué se le podía hacer? Ya que lo habían llamado para hacer un show que le cancelaron en menos de un año y luego trataron de evitar que ese show se viera a la luz. Sus cambios constantes de horario y que decidieran eliminar toda la promoción posible de la serie hicieron que poco a poco perdiera más audiencia. Era muy difícil ver Invasor Sim. Yo recuerdo que nunca podía saber cuándo se emitiría, ya que a diferencia de otros Nicktoons no tenía un horario comercial o avisaba de nuevos capítulos. Al final terminó quedándose casi siempre en las noches, pero con una audiencia que había pensado que se había retirado del canal. La serie además era muy costosa, así como ellos mismos buscaban una excusa más para cancelarla, la mataron con bajos números de audiencia para después decir que pues no, mijo, es que no estás generando varo. Solo que en este caso el tema fue tan fuerte que la serie fue cancelada apenas un año después de estrenarse, diciendo que una vez terminaran los capítulos, estos tenían que retirarse. Lo irónico es que ni siquiera eso Nickelodeon pudo cumplir su promesa, y el motivo por el que muchos dicen su producción jamás terminó fue por un caso muy importante del año 2005. En ese tiempo se dio a conocer el caso de Scott Edgar Dilsky. Ahora sí, se va a poner turbia la cosa. Poco antes de que sacara del aire el programa, se dio a conocer este caso bastante particular. Un chico llamado Scott había entrado a una casa de su vecina llamada Pamela, a quien golpeó en la cabeza y procedió a destripar viva. Durante su juicio, el chico mencionó que se había inspirado en el capítulo Dark Harvest o Cosecha Oscura, donde tras ver el capítulo inició a hablar sobre la fascinante o incluso obsesionado que estaba con los órganos del cuerpo humano. Y aunque claro, eso solamente fue un detonante que utilizó como referencia, él venía con problemas de mucho antes. Hubo algo de atención por parte de los medios y no se dudó en ningún segundo de culpar al show. Así es como por mucho tiempo terminaron retirando de su programación Invasor Sim. Y en el caso de Scott, teniendo una condena de más de 25 años en prisión, la cual no sabemos si hubiera sido diferente si viera la serie o no, pero si les interesa saber, en 2030 podría salir libre. Todo terminaría más o menos por el año 2006. La serie ni siquiera pudo acabar. Despidieron a todo el equipo, sacaron a Yonen del estudio, dejaron una gran cantidad de los media y cambiaron el programa. Muchas ideas, igual o más perturbadoras que esta, jamás verían la luz. Realmente la serie no terminó del todo, ya que como dije, el desagrado masivo y polémica que tenía era más por parte de los padres preocupándose de estar viendo un producto muy nocivo para sus hijos. Las críticas fueron principalmente de ellos, pero la audiencia era mayoritariamente infantil. Poco a poco Invasor Sim se fue volviendo más y más de esas series de culto. Hoy en día ya es una serie de culto, sobre todo en el tramo de internet donde se desarrollaron incontables teorías e historias vinculadas a además de ir descubriendo las pistas que les dejó su creador, videos, blogs, una tendencia
preferencia extraña por lo raro en esos tiempos se había despertado. Poco a poco su historia fue mucho más conocida y aunque muchos no lo vimos en su tiempo, era muy difícil no haber escuchado de ella naciendo a inicios de los 2000. Tanto era el fanatismo que Nickelodeon no tuvo otra idea que regresarlo a la televisión, unos años más tarde cuando las aguas se habían calmado en la sección de Nick at Night. Básicamente un segmento nocturno para aquellos programas no tan apropiados o clásicos perdidos, siendo probablemente la más popular entre toda la audiencia. Aún así, Yonen no acabaría ahí su carrera. Él se apartó de Nickelodeon y de las grandes empresas un tiempo para dedicarse a sus propios cómics, que realmente no llegaron a tener grandes resultados como su primera historia. Trabajó posteriormente con un seudónimo extraño en Disney, así es, el loco se fue para trabajar en Disney, siendo el encargado de rediseñar a todos los personajes de Randy Cunningham, el ninja total. Si reconocen algo de su trabajo es por el diseño de los personajes, aunque este solo fue nombrado o acreditado como Skolex. Por cierto, ese cambio de estilo también se vio en su arte de borders más redondeados y cuadrados e inclinados. Luego trabajó como escritor en Breeders' Warriors, una serie de Pendleton War que lamentablemente no acabó muy bien, y ya por fin más o menos por esos años arregló sus problemas con Nickelodeon para volver a dirigir y escribir y diseñar un corto animado llamado Las Tortugas Ninja, Don vs. Ralph. Y ahí, justo cuando nadie lo esperaba, Invasor Sim volvió. Es más o menos como si entre 2010 y 2015 Yonen se hubiera vuelto a acercar al medio del entretenimiento para hacer las paces, tal vez madurando o dejando de lado su radical forma de ver el mundo, ya que antes parecía estar peleado con estas empresas. Digo, ¿quién no se molestaría después de que cancelaran tu programa? Pero también algo de su responsabilidad debía asumir. Gracias a este nuevo acercamiento, lanzarían los cómics de Invasor Sim, con su primer volumen mostrando cómo este había vuelto de la tumba en su portada. Ahí veríamos toda su evolución como escritor y dibujante. Debo decir que me gusta mucho más el estilo de los cómics, tanto los colores como diseños, así también readaptando los guiones de muchos capítulos cancelados o dejados en Nickelodeon al aire, para contarle a los fans lo que se habían perdido por más de 13 años. Este recibimiento fue tan grande y tan bueno que Nickelodeon vio dinero en él, y Netflix obviamente también. ¿A qué nos vamos a hacer pendejos si ya sabemos que es por el dinero? Nada fue por los fans, era por dinero. Pronto se inició el rumor de que la serie volvería con una nueva temporada, tras anunciar un contrato y convenio que venían desarrollando Nickelodeon con Netflix. Así fue como por un descuido de C.H. Greenblatt, creador de Chowder y Herbie Binks, respondería entre sus preguntas de los fans mencionando que Yonen ya estaba trabajando en una película de Invasor Sim. Claro, en ese momento Yonen lo negó porque estaba bajo contrato y estaba a punto de publicar el último volumen de sus cómics en diciembre, así que lo importante en ese momento era promocionar los últimos cómics. Pero ya para abril del 2017, tras 16 años de su cancelación, Nickelodeon anunciaría oficialmente que estaba produciendo una película de Invasor Sim, obvio, sin fecha de estreno. En 2018 Nickelodeon le dio un panel especial a la serie en Comic Con donde por fin todos veríamos algo de su historia. Ahí Yonen confesó que había recibido varios años la propuesta de revivir la serie, pero siempre estaba muy ocupado con sus nuevos proyectos, además de que no lograba cerrar un presupuesto que le pareciera apropiado. Solo que al final, siendo completa miserable, decidió decir al demonio, vamos a hacerlo. Inicialmente se pensó en hacer una nueva temporada, pero él creía que sería mejor hacer una miniserie de varios episodios, aunque al final todo acabó siendo una película que no sabría si podría replicar el estilo original o hacer lo que sus fans esperaban. Después de todo, no era la misma persona que al inicio de los 2000, habían pasado casi 16 años. Así fue como, aunque Nick se hizo del rogar, Invasor Sim a través de su larga vida estrenó su último producto, una película de Netflix el 16 de agosto del 2019, amada por los fans con memes y animación espectacular. La crítica pues vio algo raro en ella, pero todos agradecieron tener un regreso tan espectacular con estos personajes. Sí se notó un poco más ligero, menos oscuro, pero igual de irreverente como para ser gracioso, cambiando un poco el orden de las cosas, ya que ahora sería Diva el protagonista, quien trata de lograr su misión mientras gana el respeto de su padre, al igual que su hermana, quien parece un poco más ligera con el odio a su hermano, a tal grado de casi importarle. Diría que encontró ese balance o punto medio en el que tal vez siempre pudo estar, con pequeños guiños para los fans y alguna que otra referencia extraña, siendo accesible para todos sin ser también desagradable. Tengan en cuenta que pasó más de una década entre proyectos, y Yonen pasó de tener casi 30 a más de 40, un adulto más experimentado en todo tipo de historias. Podría decirse que aunque cayó, supo levantarse del todo para poder terminar su recorrido y seguir siendo lo que es hoy en día, una serie de culto amada y respetada por muchos. Algo que debió existir para que la animación siguiera su curso. Ahora mismo no hay ningún plan de ver nada más de Invasor Sim, más allá de apariciones casuales en sus videojuegos, pero es indudable que ya merece descansar como uno de los grandes. Para mí fue una de las series que más me gustaba mientras crecía, y junto a Billy y Mandy siempre me llamó la atención por ese estilo tan único de tratar o retratar sus historias. A lo mejor por eso salí igual de rarito, pero sin duda algo que aprecio es haberla visto y saber que logró encontrar su final.
chicos, ¿ustedes qué opinan de esta serie? ¿Les gustaba? ¿La conocían? ¿La van a ver otra vez? Díganme todo lo que opinen aquí abajo en los comentarios. No sin antes dejar su like, comentar y obviamente suscribirse. Si no, los voy a secar como una liebre. Pero bueno, ahora sí, gracias. Ahora nos vemos, nos despedimos y tal vez hasta el otro año. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.